vamos a empezar. Bienvenidos, estudiantes de, del segundo grado B de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes. Hoy día vamos a ver una parte de la ficha del cuaderno de trabajo correspondiente al área de matemática. Destacamos de las primeras páginas las estrategias de comprensión y resolución, y una de ellas para comprender un problema es hacer uso del parafraseo. Parafrasear un problema nos ayuda a entender tal como nos muestra en el ejemplo, sin tener que complicarnos inicialmente con datos numéricos, nombres de lugares o de personas. Simplemente entender cuál es la situación y qué es lo que se pide. Eso nos va a permitir empezar con la resolución del problema. Aquí hemos seleccionado los problemas a partir del número 5 de la ficha del cuaderno de trabajo. Dice el problema número 5: en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la categoría de atletismo, en 100 metros planos, el estadounidense Justin Gatlin registró 9,79 segundos, mientras que los jamaiquinos Usain Bolt y Johan Blake obtuvieron 9,63 y 9,75 respectivamente. ¿En qué orden llegaron estos competidores a la meta? Profe, la B. Muy bien, Marcelo. Extraemos los datos del problema. Una vez que hemos leído, tenemos el nombre del participante, del competidor y el tiempo que ha registrado cada uno. Pero, de acuerdo a la pregunta, ¿en qué orden llegaron estos competidores? Entonces, ¿quién ganó la carrera? Justin Bolt. Están viendo las cosas superficialmente, sin un análisis riguroso. ¿Por qué? Porque no quien gana la competencia es el que llega en menos tiempo a la meta. Entonces, no puede ser el que tiene más tiempo. Aquí hay que hacer comparación de números decimales y recordar que los números ordinales indican ubicación. Y tenemos las posiciones. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B, como dijo Marcelo. Pasamos a la siguiente pregunta. Lucero visita una tienda de ropa y compra las prendas, lentes, zapatos, correa y blusa que se presentan en la imagen. ¿Cuál fue el monto pagado sin considerar el IGB? ¿Qué tenemos que hacer? No les voy a pedir que hagan mentalmente las operaciones, pero en el método de Polia nos dice que comprendamos el problema, diseñemos una estrategia o plan, y luego pongamos en práctica esa estrategia para luego encontrar la respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, sumar. Sumamos el costo de las 4 prendas. Muy bien. El costo total entonces viene dado por la suma de 65.50 que cuestan los lentes, en el mismo orden que se mencionan: zapatos a 50 el par, la correa 124,90 y la blusa a 79,90. No les voy a pedir que sumen mentalmente, pero con la práctica tal vez se pueda hacer en algunas situaciones. Entonces sumamos los costos de las prendas, escribiendo uno debajo de otro, manteniendo la coma en la misma línea vertical. 0 más 0 más 0, 5 más 9 más 9, lo que llevamos se va agregando a la izquierda y tenemos la suma. La suma. ¿Esa es la respuesta? Sí, profesor. Ahí está, entonces la respuesta es la C, ¿no? Pero olvidamos un detalle, sin considerar el IGB. Profesor, ese no, porque ese está con IGB. Está con el IGB. ¿Qué es el IGB? Impuesto general de las ventas. Impuesto general a las ventas. Entonces, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Podemos utilizar la regla de 3 simple, decir, con IGB el 118% viene a ser 320,30 y sin IGB el 100%, ¿cuánto viene a ser? X. Regla de 3 simple.
los temas que involucra es regla de 3 simple, IGB, operaciones con decimales y porcentaje. Entonces decimos x es igual a 320, se multiplica en aspa y se divide entre el número que está opuesto a x, así, en aspa. Tendremos entonces la respuesta, pero podríamos haber dejado de lado, una vez que hemos hecho la suma, podríamos haber dejado de lado la regla de 3 simple, si es que recordamos cómo se efectúan operaciones con porcentajes. X% de n es P. Se pueden usar otras letras, no hay problema. ¿Cuánto es n? Nos da la misma operación. 100 pasa a multiplicar, 118 pasa a dividir. Y nos da la misma respuesta. El siguiente problema. Encuentra los números que faltan en el cuadrado mágico de tal manera que cada fila, columna y diagonal siempre sumen el mismo número. Elabora otro cuadrado mágico haciendo uso de los números decimales exactos. Aquí ya no hay alternativas. ¿Entienden lo que son, qué son los cuadrados mágicos? Cuadrados mágicos hay de 3×3, de 4×4 y hay muchos más que podemos construir de lado impar. Seguimos con las operaciones con números decimales. Cuadrado mágico, por ejemplo, el de 3×3, consiste en ordenar los 9 números que pueden caber en un cuadrado de 3×3, de tal forma que la suma en línea horizontal, las 3 líneas horizontales o las 3 filas, las 3 columnas o las 3 líneas verticales y además las 2 diagonales, la principal y la secundaria, nos den una misma suma. Hay técnicas, hay procedimientos para construir cuadrados mágicos y quienes no conocen eso lo resuelven haciendo uso de la propiedad de las sucesiones. Profesor, sumaríamos 2,2 más 1,6 más 1. Sabemos entonces cuánto debe ser la suma en todas las direcciones, horizontal, vertical, diagonal. ¿Qué podemos calcular enseguida? Ya se trata de hallar las letras A, B, C, D, E. ¿Hallamos A primero? ¿O B, o C, o D, o E? Yo creo que más fácil está la C porque 1,6 más 2. Porque tenemos 2 números conocidos y una sola incógnita. Aquí está indicando que las sumas tienen que ser en línea recta, horizontal, vertical y diagonal, las 2 diagonales. También podría ser 1 más 2, o sea, podemos encontrar el B más fácil. También B más 2 más 1. Entonces aquí empezamos por lo que dije, C más 1,6 más 2 tiene que ser igual. La suma siempre va a ser 4,8. Eso nos permite calcular el valor de C. 1,6 más 2 es 3,6, que pasa a restar, C vale 1,2. Ya lo vamos ubicando donde corresponde. Luego, con otra suma, D más 1,2, que vale C, más 2,2, en línea vertical. Eso nos permite calcular el valor de D. Colocamos en el cuadro que corresponde. Enseguida vamos a determinar el valor de E. En la última fila, como ya se conocen 2 números, sí es posible hallar el valor de E. Sumando los números de la izquierda, pasando a restar, vamos a tener el valor de E. Ubicamos en la tabla, en el cuadrado, y nos faltan hallar los valores de A y B. De la misma forma, también por lo que dijo su compañero, creo que fue Sabius, había otro camino, empezar hallando B, y luego habíamos hallado A, y así continuábamos hallando E, para poder completar los números que faltan. Tenemos A, ya ubicamos donde corresponde, y finalmente el valor de B se va a determinar sumando los números que tenemos en esa línea.
Ya está resuelto el cuadrado mágico, pero hay un desafío mayor que no lo vamos a hacer en esta diapositiva. Dice, elabora otro cuadrado mágico haciendo uso de números decimales exactos. ¿Qué significa? Que no van a utilizar 2,33333 números decimales infinitos, periódicos puros ni periódicos mixtos. Eso va a quedar como tarea, ¿ya? Recuerden, hacer un cuadrado mágico con números decimales, tomando como ejemplo este problema número 7. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. El diámetro de un plato circular es de 20 centímetros. ¿Qué entienden por diámetro? Cuando sus papás o el albañil va a comprar un tubo, dice, señor, véndame un tubo de desagüe de 2 pulgadas o un tubo de agua de 1 pulgada. Véndame un fierro de 3/4. El diámetro es 2 veces el radio. Aquí tenemos un plato. El diámetro que se representa por phi, aquí estamos diciendo diámetro 1 o phi sub 1 es igual a 20 centímetros. El radio es la mitad del diámetro, es decir, el diámetro es la línea que une 2 puntos de la circunferencia, 2 puntos cualquiera, pero pasando por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, es el doble del radio. El radio es la mitad del diámetro. Otro plato de mayor tamaño, cuyo diámetro es 1,5 del anterior. Entonces, podemos determinar los diámetros y los radios para luego dar respuesta a la pregunta. Si ya sabemos el radio del segundo plato, que es lo que nos interesa, ¿a qué se refiere cuando dice contorno? Pueden responder con 2 palabras, diferentes incluso. Marcelo, Sabius, Vivian, Talía, Jade. No los puedo ver en este instante, pero están la mayoría del segundo B en esta clase. Contorno significa toda la vuelta, pero en el círculo, en la circunferencia, no se habla de perímetro, porque perímetro es suma de lados. Entonces, en la circunferencia se habla de longitud de circunferencia. Algunos todavía dicen perímetro del círculo, pero no es correcto. Entonces, se refiere al perímetro. En la circunferencia tenemos varios elementos y hay muchos más, ¿eh? Ángulo central, secante, cuerda, normal. El centro de la circunferencia, el radio, que es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia, el diámetro es el doble del radio. Así es que vamos a poder hablar de 2 fórmulas elementales en la circunferencia, que es la fórmula del área, que es pi por radio al cuadrado, y la longitud, que vendría a ser el perímetro, en otras palabras, que es 2pi por radio. Vamos a hallar entonces 2pi por radio. Pi nos dice 3,14 y es la aproximación al centésimo del número pi. Multiplicación de números decimales. 2 por 3,14 o 2 por 15, ya depende de la estrategia que estén usando, ¿no? Es mejor multiplicar 2 por 15, que es 30, para luego simplemente multiplicar 3,14 por 3, agregar el 0 y separar 2 cifras decimales. ¿Qué temas involucra este problema? Sobre circunferencia, longitud de circunferencia, pero no olvidemos que hay 2 fórmulas elementales en la circunferencia o círculo. Operaciones con números decimales, el valor de la constante matemática pi, y tenemos la respuesta, 94,20 centímetros. No es centímetros cuadrados porque se refiere a una longitud, no es área. ¿Han entendido? Sí, profesor, hemos entendido. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, se desea acercar con malla un terreno cuyas dimensiones se muestran en la figura. El costo de cada rollo de 5 metros es de 125,50 soles. Calcular el costo de los rollos de malla que se necesita comprar. Tenemos las alternativas,
que nos orientan o nos ayudan a llegar a la respuesta. Perímetro es la suma de todos los lados. ¿Qué hacemos para hallar X? Hemos llamado X a esta distancia. Entonces resulta que mide 3,15 y ahora ya podemos determinar el perímetro. Sumando todos los lados, agrupando los números que se repiten, de este modo determinamos el perímetro con multiplicación y suma de números decimales para decir que eso vale 50,40 metros. Dividimos luego entre 5 metros que tiene cada rollo para saber cuántos rollos tiene. El número de rollos es 10,8. Vamos a comprar esa cantidad. ¿Ustedes qué dicen? Efectuamos las operaciones, tenemos el número de rollos que se debe redondear al entero inmediato superior porque no le vamos a decir al vendedor, señor, véndame 10,08 rollos, tienen que ser 11 rollos. Multiplicando por el precio de cada rollo tenemos la respuesta. Recién tenemos la respuesta. Última pregunta. La última pregunta. Pedro trabaja en un taller mecánico donde le pagan 23.50 la hora y le descuentan 40 céntimos por cada minuto de tardanza. Si en una semana trabajó 40 horas y llegó tarde 13 minutos, si ahorra semanalmente la quinta parte de lo que recibe, ¿a cuánto asciende dicho ahorro? Tenemos el tiempo en horas, el pago en soles. Por cada hora recibe 23.50. En 40 horas recibe X. Y para el descuento igual. En 13 minutos, ¿cuál va a ser su descuento? Nos dice que el ahorro es un quinto de lo que recibe. Lo que recibe es el pago menos el descuento. Se supone que los 4 quintos lo invierte en otros gastos. Efectuamos las operaciones y tenemos la respuesta. ¿Qué temas involucra? Regla de 3 simple, directa en este caso, operaciones con fracciones y decimales. Viene la última diapositiva ya para despedirnos. Un dicho muy cierto si creen que matemática es un problema para ustedes.